estudiantes. La segunda etapa del proyecto está orientada a analizar el impacto de esta experiencia en la formación docente para ser abordada desde los futuros profesores sobre la educación ambiental, la cual es una ley. La soberanía alimentaria y el papel de la escuela en la formación de ciudadanos comprometidos con el cuidado del ambiente y el consumo responsable. Les damos las bienvenidas a las y los estudiantes del segundo año de la carrera. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Nosotros somos el profesorado de Educación Técnico Profesional en Producción Agropecuaria de segundo año, y acá estamos con mi compañera Valeria Conforti, Paola González, Constanza Maciel, y yo soy Brian Mendoza. Hoy vamos a presentarles el proyecto que participamos el año pasado en Feria de Ciencias, llamado Verde y Soberano, y le vamos a contar un poco de cómo nos fueron en las instancias, en los encuentros que hicimos con la Escuela Agraria de Ranchos, y eso. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijo mi compañero, le vamos a contar, por ahí resumir un poco lo que fue el proyecto y bueno, un poco nuestra experiencia. El proyecto Verde Soberano surge, bueno, de plantear una problemática que veníamos observando de diferentes áreas, que es, bueno, ¿no?, la degradación del suelo, del medio ambiente. Pero antes de, por ahí, de empezar a hablar y desarrollar un poco el proyecto, me gustaría hacerles un par de preguntas. No hace falta que respondan, simplemente es levantar la mano. ¿Quiénes de los que están presentes conoce el concepto de soberanía alimentaria? Bueno. Las profesoras, claro, tienen que levantar. Bueno, claramente, de los que estamos presentes, muy pocas personas saben lo que es el concepto de la soberanía alimentaria. Entonces, por estas cuestiones, creíamos que era fundamental trabajar esta problemática desde la educación. En una primera instancia, vamos a reponer lo que es el concepto de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir sobre su alimentación, saber su procedencia, cómo se produce, ¿no? Entonces, con esta temática se planteó un encuentro en articulación con una escuela secundaria agraria de acá en nuestra localidad. Planteamos un taller que era de 3 encuentros, donde planificamos junto a las docentes actividades áulicas. Una de ellas era, indagar sobre estos saberes de la soberanía, si tenían conocimientos previos sobre la soberanía alimentaria. En un momento de indagación, los alumnos sí podían por ahí decir o discernir qué era un alimento saludable y qué era un alimento chatarra o no saludable, pero nunca podían entender lo que era el concepto de soberanía alimentaria. Estamos hablando de una escuela de educación agraria que debería tener esta mirada, ¿no?, de lo que es el cuidado del medio ambiente. En una segunda instancia, en ese encuentro, repusimos lo que era el derecho a la soberanía alimentaria y habíamos planteado, junto con los alumnos, desde su lugar, cómo podían ellos promover la soberanía alimentaria desde la escuela. La idea era plantear futuras acciones, pero no pudimos concretar este último encuentro, ya que desde las bases, ¿no?, si nos ponemos a pensar, no estaba este concepto trabajado. Entonces nosotros no queríamos que pasara como cualquier otra actividad que se hace, lamentablemente, a pesar de que tenemos una ley de educación ambiental, que estas temáticas se trabajan de manera esporádica o en puntos claves. Vamos a reciclar, vamos a compostar, pero muere ahí. Entonces la idea esa, nosotros no queríamos que sucediera eso, que fuera un taller y que muriera ahí y quedara. Entonces, para este segundo encuentro, replanteándonos, analizando estas situaciones, dijimos, vamos a volver a las bases. ¿Qué pasa desde nuestra formación? Porque también nos pusimos a pensar, nosotros hicimos prácticas de observación y vieron que cuando uno hace las prácticas, diagrama, ¿no?, estas cosas que va a ir a observar, hace una grilla para observar,
y hasta nosotros mismos, inclusive trabajando con el concepto de soberanía alimentaria, nunca se nos imaginó plantear, bueno, ¿qué observamos en esa institución? ¿No? Cuando fuimos a observar, observamos lo instituido, los instituyentes, el clima, ¿no? De la institución, pero nunca nos planteamos con esa mirada de educación ambiental o de este concepto de soberanía alimentaria que veníamos trabajando. Entonces, como que nos quedamos en shock, ¿no? Y es un poco también la crítica que uno hace a sus propias prácticas. Entonces, para esta segunda instancia, nosotros dijimos, bueno, vamos a volver a las bases, volvamos a la formación, a nosotros, ¿no? Los futuros profesores, que podamos tener esa mirada, porque cuando uno la tiene, puede después decir, bueno, hago esto, trabajo de esta manera y ser autocrítico con lo que hace. Creemos que la educación, nosotros pusimos la pregunta investigable, la hipótesis, y yo creo que con este tipo de experiencias pedagógicas, haciendo proyectos que también los incentivo y los motivo para que se presenten porque es fantástica participar de la Feria de Ciencia, creemos que la educación, desde las bases, puede transformar y tener un impacto realmente en la sociedad. No les podemos pedir a los alumnos que tengan esta conciencia crítica si nosotros, como futuros docentes, no las tenemos. Entonces, bueno, nada, me parece fundamental que nos replanteemos estas cuestiones. Para ello, nos pusimos a ver qué pasaba, ¿no? Queríamos investigar qué pasaba en los institutos superiores y en todas las carreras. Realizamos una encuesta por un formulario de Google que se repartió acá, se repartió en el Instituto de Chascomús, en Belgrano, en Bransen. Porque también, ¿no? Siempre como que estas temáticas o de la educación ambiental por ahí queda relegada a ciertas carreras, porque si sos de biología, porque si sos del área de naturales, o si somos de agraria. Pero ¿qué pasa, ¿no? con los demás profesorados? ¿Cuál es la mirada que ellos tienen de estos temas? Entonces, con esta información que vamos recabando, la idea es, bueno, seguir en una segunda instancia, promover a futuras acciones, por ahí spoilear un poco de lo que vamos a hacer. Hay una semana que se llama la Semana de la Formación Docente, que la idea es poder presentar una especie de taller y trabajar con los diferentes profesorados. Nuestra idea para este segundo encuentro es analizar desde las bases y también poder llevar, si llegamos a pasar, y si no llegamos a pasar lo vamos a hacer igual, es generar un recursero. Porque también pasa esto, ¿no? En el común, el de matemática y no lo trabaja porque, no sé, no tengo material, ¿no? Entonces la idea es poder, desde todos los profesorados, armar un recursero con material didáctico. Por eso, bueno, si les llegó la encuesta, estaría bueno que nos respondan, que inclusive también hay una parte que dice si alguna recomendación o algo, nosotros leemos y las tomamos a esas recomendaciones. La idea es, bueno, seguir avanzando con el proyecto, nos parece sumamente interesante y sobre todo importante. También habíamos trabajado, porque en un momento habíamos planteado que la huerta era sumamente importante, sobre todo que estamos en un lugar que Ranchos es una zona rural. Pero si yo creo que ahora les pregunto a ustedes, los que estamos acá presentes, ¿quiénes consumen, no sé, verduras? Todos. ¿Quiénes tienen una huerta? Pocos. Muy bien. Y el resto de que, bueno, obviamente si tienen huerta consumen, ¿no? Ponele. Pero, ¿a qué voy con esto? Y el resto compra en verdulería, supermercados. ¿Y alguno sabe cuál es la procedencia de esos alimentos? ¿Saben que en Rancho tenemos productores? No. Entonces es sumamente importante que empecemos a promover estas instancias. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, tienen alguna duda, estamos para responder. ¿Ustedes quieren decir algo, nombrar algo más que yo me haya olvidado? No. Bueno, también nos reunimos, mis compañeras tuvieron una entrevista con el consejo escolar, con la nutricionista, donde hablaron de las dietas, de lo que se da. Y cuando le planteamos este proyecto, que en realidad nuestro proyecto tenía una meta que era muy importante,
que era poder generar, porque nos parecía, no sé, medio chocante que, por ejemplo, la Escuela de Educación Agraria, que es una escuela hermosa, que tiene un montón de herramientas, no consumían sus propios alimentos. Entonces, volvemos a eso, el sentido de la huerta, que no sea solamente, bueno, sí, porque hay que hacer huerta y nada más, sino tiene que tener un valor, un sentido. Y que ellos, esta nutricionista, también les llamó la atención, y la idea era esto, ¿no? Poder llegar a esa instancia que ellos producieran sus propios alimentos, pero que los consuman. Y llegado a esto, bueno, esa plata destinada que se da para ciertos alimentos, si no eran verduras, porque ellos podrían, ¿no?, consumir sus propios alimentos, estaría destinada a otras cosas. No me acuerdo qué más era de eso, creo que habíamos quedado ahí. Teníamos la oportunidad también de seguir reuniéndonos y ellos nos dijeron que si nosotros seguíamos con este proyecto, ellos también iban a estar presentes y nos iban a dar herramientas y apoyar a lo que siguiéramos. Pero vuelvo a lo mismo. Si en una escuela agraria donde tienen todas las herramientas y los conocimientos, pero mueren en eso, era de sembrar por sembrar, aprender a sembrar, pero lo importante es, bueno, ¿por qué sembramos? ¿Para qué sembramos? ¿Qué sembramos? ¿Los consumimos? O sea, era como que era un despropósito y por ahí hubiera sido más enriquecedor que ellos realmente llegaran a este concepto de soberanía alimentaria. Porque se dedicaban a hacer huerta por hacer huerta, no los consumían. Inclusive en un momento nosotros le preguntábamos, no, porque no nos gusta el brócoli, porque en un momento habían sembrado todo brócoli. Entonces, y los vendían, pero tampoco, bueno, entonces si no te gusta el brócoli, no sé, hagamos una encuesta de los que estamos en la institución, bueno, veamos qué alimentos consumimos, qué nos gusta, porque claramente el brócoli no le gustaba a ninguno, pero bueno, no sé, suponete que del 90% a todo le gusta el zapallo, bueno, sembramos zapallo. Creo que por ahí, por eso te digo, habría que replantearse, ¿no? Esto también es como hacer como una crítica a las prácticas, ¿no? Porque quizás a veces en la vorágine de ir y dar clases, bueno, pasamos por alto un montón de cosas. No venimos a demonizar, si está bien o está mal, simplemente es una mirada que nosotros traemos. Yo creo que este proyecto tiene como, ¿no?, eso de, bueno, encaremos por acá, probemos, revisemos las prácticas, como que vuelva a refrescar todos estos conocimientos que quizás los tienen, pero no los llevan a cabo. O no está como, ¿no? Bueno, estamos hablando de soberanía, estamos ejerciendo el derecho a la soberanía alimentaria. Claro, bueno, también nos pasó que cuando se acercaban al stand de diferentes áreas, también las docentes, inclusive tuvimos invitaciones, bueno, porque había una docente que quería llevar la huerta, pero después de que estuvo charlando con nosotros, decía, no, tenés razón, como no quiero hacer una huerta por hacer huerta nada más, y nos habían invitado a que pudiéramos ir y dar una charla y hacer talleres porque le interesaba, y ella misma nos decía que a veces no tenía herramientas o no sabía cómo abordar estos temas de la soberanía alimentaria. La verdad es que tuvimos muy lindas respuestas, el proyecto interesó muchísimo, las devoluciones que tuvimos también. Seguramente nos faltan un montón de cosas, pero bueno, de eso se trata, el hacer un proyecto también, ¿no? Uno investiga, hace un fundamento, hace una hipótesis, quizá esa hipótesis que nosotros planteamos no es por ahí, o no, bueno, seguiremos probando, intentando, pero consideramos que se debe hablar de soberanía alimentaria, porque una cosa es que es un derecho, entonces, si no se sabe, si no se conoce, no se puede ejercer ese derecho. Ya después, si vos lo conocés, bueno, si querés ir a comprar o no comprar, o hacerlo o no hacerlo, ya es otra cosa, pero debemos hablar de soberanía alimentaria. Tenemos una ley de educación ambiental que está, entonces debería estar reflejada desde todos los ámbitos, de todas las áreas curriculares, no solamente de las específicas, o un día porque es el día del agua, porque es el día del árbol, porque es el día del medio ambiente, o por un proyecto nada más. Nosotros trabajamos no solamente de área específica, porque en este caso nos acompañó Paula desde lo que es agrosistemas vegetales, pero siempre tomamos de todos lados. Entonces tenemos desde el pensamiento político, desde, no sé,
desde la producción animal, desde la pedagogía también, estuvimos trabajando un montón desde el lado pedagógico, ¿no? Retomando estas pedagogías del territorio, no sé qué más contarles, es como muy grande. Yo sé que estos proyectos se abren muchísimo, tienen muchas posibilidades, pero bueno, nosotros necesitamos enmarcarlas y creemos que desde la educación, pero volviendo a las bases, vamos, inclusive nosotros, salir con esta nueva mirada, que no sea algo bueno, que sea nuevo, sino que salgamos con esta mirada. Inclusive también nos planteamos nosotros, que nunca se lo preguntamos, por ejemplo, a nuestra directora, cuál es el proyecto institucional, ¿no? Del instituto, o sea, de acá del instituto, qué mirada tienen de nosotros, ¿no? El perfil del estudiante, que también sería interesante conocer. No sé si tienen alguna pregunta o algo para hacerme, si les genera alguna duda. Desde sus prácticas también me pueden compartir algo, quizás estemos equivocados, nosotros tenemos esta hipótesis, pero puede ser todo lo contrario, y me digan que, no sé, las de trabajo social, no, nosotras trabajamos de esta manera. Quisiera conocer un poco si en algún momento se han pensado desde este lugar, desde el área directa.